Hola, somos el grupo 8 y vamos a hablar acerca de los ojos a las manos en el espacio. De los ojos a las manos, tocar el espacio táctil en la arquitectura moderna por Cristina Vélez Ortiz. Y vamos a hablar acerca pues, de lo que nos impresionó, de las impresiones de la lectura. Entonces, acerca de qué tema comenzamos a hablar primero. Es extraño porque en el texto hacen como, o sea, al principio intenta explicar un poco en qué consiste el espacio de esta pintura cubista y del movimiento cubista, pero después, para explicar este espacio, llega Cézanne. Y desde Cézanne explica un poco el espacio cubista. A mí lo que más me llamó la atención, o quizá lo que más me clarificó la visión acerca de las pinturas de Cézanne con esta lectura fue la idea de que el espacio y la idea de profundidad en la pintura o sea, con Cézanne deja de estar en el contorno y en la posición geométrica de la perspectiva lineal que pues ya hemos visto, sino que, bueno, que eso es para los cubistas que utilizan la retícula, pero en Cézanne es el color y la luz los que crean el espacio y los que hacen que el objeto deje de estar contenido en una forma, en un contorno, como normalmente se lo ve en el dibujo, que la manzana existe desde que uno hace su contorno, sino que ahora es esta manzana en relación con el espacio de afuera y es esta manzana que es un color y que es un juego entre todos los colores que la acompañan. Sí, creo que he aclarado así como mucho y sí, la forma de ver como las pinturas, ¿no? Sí, a mí también la lectura pues me aclaró varios aspectos de Cézanne y me abre, digamos, otras dudas frente, pues, digamos, a Cézanne y al cubismo, porque en últimas esta señora habla de como que Cézanne y el cubismo es una ruptura al arte tan fuerte como lo fue, digamos, del paso de la Edad Media al Renacimiento. Y básicamente a mí me parece que es una lectura muy clarificante porque lo que ella hace es un poco descomponer los elementos eh, de la pintura de Cézanne y comienza a explicar las funciones de estos elementos frente a situaciones. Una de las cosas más bonitas que me pareció a mí de esto es un poco que habla de que Cézanne comienza, o sea, él pinta, pero su materia, o sea, su forma de esculpir, digamos, es la pintura. O sea, entonces decía que los cubistas buscaban esto de las sensaciones a través de los materiales y estas cosas, pero Cézanne lo hace a través del color y de las cosas que representa. Y en últimas, esta sensación, es un poco que hablan de las sensaciones que muestran la pintura. Yo antes lo miraba como algo, no sé, un poco más difícil de entender con el espectador, pero ella habla un poco de que estas sensaciones que transmite Cézanne a través de la pintura es gracias a la proximidad que hace la pintura entre la pintura y el espectador en últimas. Sí. Y en el cubismo a mí me pareció como, no sé, como deslumbrante lo que decían de esto de que los objetos más distantes son los más grandes y los más cercanos son los más pequeños. Y para mí era un poco decir como que el cubismo en últimas lo que ha hecho es poner al observador atrás de la pintura. O sea, uno no es como las otras pinturas que uno las observa de frente, sino que es casi como si uno estuviera dentro de la pintura y lograra observar desde atrás todo lo representado. Es un poco lo que hablan de que o sea, claro, la posición del espectador cambia porque o sea, la idea de la pintura y la función de la pintura cambia, porque antes la pintura era contemplativa y uno se encargaba de ser una tercera persona, por así decirlo, alguien que se alejaba de la pintura, la observaba desde afuera, veía una escena pictórica, costumbrista o natural de la que se alimentaba y listo, pero ahora la pintura, claro, la pintura no está completa hasta que el espectador hace parte de ella, hasta que el espectador, no sé si llamarla lectura, pero hasta que el espectador la completa o le da su lectura o resuelve este enigma que es como llama esta pintura, que es como que ahora las pinturas sí no tratan de entregar un mensaje, sino más bien de proponer una pregunta, creería.
Pues no sé si, yo no creo que sea como tanto proponer una pregunta, sino de que la interpretación se pueda dar porque la persona está. O sea, por ejemplo, ella decía mucho que listo, que los pintores expresan sus cosas en las pinturas, pero que sin embargo la persona tiene que tiene que completar la obra, tiene que dar su propia parte, su propio sentimiento en la pintura moderna. Y, y yo creo que esto se genera gracias a la creación de espacio que se hace en la pintura y de cómo este espacio interviene entre yo y la pintura. Entonces la persona queda entre la pintura y la sensación. Y de pronto esto es por eso que hace esa analogía con la arquitectura, porque eso es lo que nosotros los arquitectos hacemos. Queremos que la persona, o pues la arquitectura moderna hace, que quiere que la persona esté en la obra, pero que sin embargo ella sea la que defina la arquitectura. Y de pronto, sí, eso es lo que hace la arquitectura moderna. Yo no creo que sea algo tanto de interpretación, pero sí algo de esto de completar la pintura. Sí. Pero también estoy de acuerdo con lo de la duda, porque la pintura en últimas no deja todos sus elementos resueltos, sino que en últimas deja ciertas características de la pintura que son enigmáticas para el observador, me parece a mí. Por eso es tan difícil ver los cuadros, o sea, los cuadros que muestra la lectura no son algo de que uno diga, bueno, claro, esto representa tales y tales, sino por el contrario, es enigmático y propone muchas preguntas al observador, porque ella misma lo describe, dice que la pintura se encuentra en el medio entre el mundo real y este mundo imaginario, y está ahí en el medio casi creando las propias versiones de, no sé, como de la pintura misma. Sí. Y eso de la arquitectura, pues no sé, me parece curioso, ¿no? De que ubica Le Corbusier al lado de los pintores cubistas. Sus pinturas son cubistas, o sea, las pinturas de Corbusier. Pero habla de la arquitectura de Le Corbusier. Ah. O sea, ubican, digamos, a estos arquitectos como en el mismo momento del cubismo y yo creo que no hay que caer como en malinterpretar esto y decir que, bueno, claro, el movimiento moderno buscaba simplificar las formas y por eso se creó el funcionalismo, sino que por el contrario, el cubismo y el movimiento moderno, en últimas, recogen ciertas esencias y no significa solo, digamos, esto de los ángulos rectos y solo de las formas geométricas puras, digamos, sino que hay, no sé, creo que habría mucho más que profundizar ahí sobre el papel que juega la arquitectura en torno pues a lo que plantea la lectura un poco. Yo lo que todavía no entiendo es la manera en que Cézanne se distancia de los cubistas, porque de por sí yo entiendo que los cubistas tratan de hacer que la realidad sea un poco más geométrica y que entender la realidad de esa forma permite a la persona, permite tanto a la pintura como al espectador estar en el mismo plano. Pero yo no entiendo un poco lo que hace Cézanne, porque yo entiendo que él trata de, a partir del color y la luz, trata de darle algunas sensaciones al espacio dentro de la pintura, lo mismo que hacen los cubistas. Pero entonces yo no entiendo por qué se distancian. ¿O será que hablan o será que Cézanne habla de una realidad y los cubistas hablan de otra? Pues todas las pinturas son como tal una realidad, entonces no podemos hablar de que los cubistas y de que Cézanne estén buscando una misma realidad, porque sí, pues creo que no, o sea, creo que cada pintura habla de una realidad en específico y no todas las pinturas, o sea, no todas las naturalezas muertas buscan dar el mismo mensaje, buscan mostrar la misma realidad. sí. Pues no sé, creo que es más bien lo que la pintura trata de decir en ese cuadro en específico, pero, o sea, yo creo que la principal diferenciación que podría haber entre Cézanne y los cubistas es que los cubistas fueron, digamos, sus exploraciones se especificaron mucho en torno al espacio y en torno a las formas, mientras que Cézanne creo que era un compilado de todo esto, y todo esto se hacía mediante la pintura como un objeto, como un material,
y el color y la luz obviamente, pero todo estaba junto, o sea, todas estas formas y todos los colores, toda la pintura era sí, un total, una totalidad que hablaban de esta realidad de la pintura, y creo que sí, y creo que es claro, o sea, uno de los cubistas sí ve que es como si tomaran uno de estas aproximaciones de Cézanne hacia la pintura y se van por este lado y bueno, llegan a otros espacios y a otros entendimientos, pero Sí, distanciados de Cézanne. Sí, además de que, digamos, el cubismo es posterior a Cézanne y, digamos, que uno no sabría lo que buscaba Cézanne en sí, o sea, quizás si Cézanne hubiera vivido 100 años más, el cubismo nos hubiera dado si nos hubieran surgido, digamos, otras, no sé, otras profundidades de Cézanne, desde estas rupturas de la pintura. Pero igual a mí me parece que el cubismo, o sea, a mí me pareció bien interesante leer sobre el cubismo, porque en últimas el cubismo no es la simplificación de las cosas o algo así, sino que en realidad tiene una conjetura muy fuerte con respecto a la pintura y a los temas que tocan. O sea, en últimas ellos están en contra de muchas cosas de la perspectiva y esto, y en últimas abren todo un universo pues gigante desde digamos puntadas que dio Cézanne en su pintura, como es esto del color, esto de que la pintura tenga un espesor, digamos, una cierta materialidad, que la pintura no es algo plano, sino que tiene yo me atrevería a decir que tiene su relieve, tiene su estructura viva, en última, que es una pintura que es muy orgánica, no sé, y que muestra estas cosas en un solo plano, digamos, en un plano que es el de la pintura, o sea, este cuadro de la pintura, que tiene muchas miradas, o sea, que como ya no está la perspectiva, hay muchas formas de ver los objetos y ya, eso. Sí,